Cumpliendo con nuestra tarea, llamamos a la licenciada Laura Rodríguez García, que nos va a presentar el tema de identificación y caracterización de olores, estudio de impacto mediante modelización, CALPAF, en la región de la Talaudere, Francia, zona industrial La Molina. Es licenciada en Ciencia Química por la Universidad de Oviedo en España, con un magíster aplicado a la Ingeniería Química y del Medio Ambiente en la Universidad de Pau Pays de Aidor, Francia, y un posgrado en Biotecnología por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Laura tiene más de 12 años de experiencia en I+D+I, en centros tecnológicos, universidades y en consultoría en empresas privadas. Entre su trayectoria profesional destaca la gestión de residuos, recuperación de metodologías de evaluación de impacto odorífero sobre la calidad del aire. Desde el 2015, Laura ha desarrollado su actividad en Odornet, España, como gestora de proyectos a nivel nacional e internacional y actualmente inicia una etapa como profesional independiente dentro del sector medioambiental. Bienvenida, licenciada Laura. Muchas gracias. Voy a presentaros un estudio que es interesante porque representa un conflicto socioambiental. Vamos a ver tres partes importantes: industria, polo industrial con varios tipos de industrias, vamos a tocar el área ciudadana y la parte entre medias, que es quien gestiona estas quejas y comunica. Y por otro lado, consideramos que también es un estudio interesante porque aborda diferentes capas de información. Vamos a ver parámetros físico-químicos, vamos a ver perfiles olfativos, vamos a ver concentraciones de olor por olfatometría dinámica y vamos a ver análisis moleculares, finalizando en una modelización CALPUF para visualizar el mapa de impacto. Bueno, aquí podéis ver el área industrial. Tenemos 4 tipos de industrias. Tenemos la cárnica de Pinés, tenemos una industria cárnica de Matadero, SSA, Sarpi y Candia, que es productos lácteos y gestión de residuos. Por otra parte, tenéis el área residencial y tenéis una parte de colectores, el colector Ozón y el colector Esmeraldas. Lo vamos a ver mejor aquí. Vale. Este mapa corresponde, es un poco la superposición del anterior, lo que pasa que está un poquito a diferente escala. Aquí podéis volver a ver el colector y los puntos de descarga de las diferentes industrias que vamos a tratar. Entonces, en todo el proyecto vamos a hablar de 2 tipos de focos. Por un lado, vamos a hablar de la industria propiamente y de los diferentes focos que hay dentro de estas industrias. Y por otra parte, vamos a ver los colectores y las áreas de descarga. Vale, metodología. ¿Qué protocolo seguimos en este trabajo? Inicialmente se recolectaron datos y se desarrolló una estrategia de muestreo. Se realizaron entrevistas telefónicas, se fue presencialmente a las plantas a hablar con los operadores, hubo reuniones, se realizaron análisis físico-químicos, tanto en la zona de colectores y redes de alcantarillado como en los efluentes, midiendo parámetros como temperatura, pH, potencial redox, etc. Se emitió concentración de olor mediante olfatometría dinámica. Aquí tenemos valores tanto en este área de colectores y redes como en los focos de determinadas industrias, perfiles olfativos también, análisis molecular y finalmente modelización. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, vamos a ver, como os comenté, resultados en colectores y puntos de descarga y, por otro lado, resultados en determinados focos dentro de cada industria. Este es un poco el resumen de lo que vamos, de lo que vamos a ver, ¿no? En puntos de descarga y colectores, como os comentaba, tenemos la descarga de la industria SSA, de Despi y de Candia. Por otro lado, tenemos 2 colectores y tenemos la preconexión al polo cárnico. Lo que hicimos fueron medidas físico-químicas en continuo y puntuales, medida de concentración de olor, análisis molecular y perfiles olfativos. Este es un ejemplo, una foto para que veáis un poco el montaje de lo que se hizo. Aquí tenemos ondas de pH, temperatura y los parámetros que fueron medidos. Y aquí tenemos un ejemplo que corresponde en concreto al matadero, a la industria SSA, al punto de descarga.
Hay muchos gráficos como este, pero solo os quiero mostrar uno para ver un poco la evolución de los parámetros. Este me pareció interesante porque vemos determinados picos de sulfídrico, especialmente ahí entre las 12 y las 2 de la tarde. Vemos valores máximos de 50, 55 en concentración, en ppm, y vemos que esos picos son inversamente, digamos, proporcionales al potencial redox negativo, ¿no? Lo cual quiere decir, cuando tenemos ese potencial redox en negativo, tenemos formación de sulfídrico. Por otro lado, vemos perfiles también que son relativamente cíclicos de la temperatura del agua y del efluente, y tenemos un pH entre 5 y 7. Más o menos. Bueno, es un tipo de gráfica simplemente para ver la evolución de los parámetros. Vale, ¿qué vimos en estos análisis físico-químicos? Bueno, estos son los valores para todos estos puntos que comentamos y, como veis, según lo que os comentaba anteriormente, aquí veis la descarga de SSA, que es el gráfico anterior, donde vemos un máximo de en torno a 56 y un promedio de 10. Bueno, simplemente para ver la evolución de los datos de sulfídrico. Por otro lado, se midió concentración de olor mediante olfatometría dinámica, y aquí también tenemos, pues, los valores que se obtuvieron. Como veis también, la descarga de esta industria tiene el valor más alto, seguido de la conexión al polo cárnico y seguido de la industria Candia, que es la que maneja lácteos. Vale, este es un ejemplo también de perfiles olfativos. Aquí vemos en azul valores en relación a la intensidad de olor, que no es un 1, es de 0 a 5, y tono hedónico de -4 a +4. Simplemente es para tener una idea de, en todos estos análisis que hicieron, cuál es la diferencia entre unos y otros puntos, ¿no? Como vemos, el colector Esmeralda, pues, tiene un tono hedónico que es prácticamente, bueno, no, 0, no se identifica, y tiene una intensidad de olor baja. Sin embargo, vemos la industria SSA, que es la que estamos valorando más, ese punto que se midió, veis que tiene una intensidad relevante, casi de 4, es decir, una intensidad fuerte, y un tono hedónico relativamente desagradable, también en negativo. Bueno, esta es una tabla donde mostramos valores, análisis por familias, y en concreto con compuestos con su nombre y apellido, ¿no? Es un análisis molecular realizado por cromatografía de gases TOF. Y bueno, no son solo estos los compuestos que hubo, pero es para mostraros, pues, las diferentes familias: aldehídos, mercaptanos, igual que habrá cetonas, compuestos azufrados, etc. Los números que tenéis, estos valores vienen dados en concentración en microgramos por metro cúbico, y lo que es interesante son los números que están en rojo. Los números que están en rojo vienen en rojo porque superan su OTV. El OTV es el Odor Threshold Value, y es el valor a partir del cual una sustancia es detectable por la nariz humana. Con lo cual, cuando estos valores están en rojo, quiere decir que son compuestos relevantes en relación al olor. Y podemos ver en cada una de estas muestras analizadas cuáles son los compuestos con su nombre y apellido, y no solo en valor de concentración de olor, que son relevantes. Como os digo, aquí faltaría alguno como el dimetildisulfuro, compuestos azufrados. Simplemente os he puesto esta parte de la tabla para que veáis el procedimiento. Bueno, y esto, aquí hay muchos números, pero simplemente como un poco como global, dentro de esta parte de colectores y puntos de descarga, tenéis la visión de medidas puntuales y de medidas en continuo. En continuo tenemos más bien los parámetros físico-químicos, vemos estos valores relevantes en esa descarga de SSA en cuanto a sulfídrico. Vemos que corresponde también con una concentración de olor relevante, que es la mayor de todas, y vemos un poco las moléculas responsables o aquellas que están involucradas directamente y que sabemos que superan esos umbrales de olor. Vale. Por otro lado, aquí nos pasamos a foco, ya. Aquí nos vamos a la industria, nos vamos dentro de la industria, y dentro de cada industria hemos tomado muestra en diferentes focos. En la industria SSA, que es la cárnica, se ha tomado muestra en 3 focos, como veis: tanque, balsa y edificio de pretratamiento. En DESPI solamente se tomó muestra en un foco, y en SARPI se ha tomado muestra también en un solo foco. Pongo de relevancia esta concentración porque es la mayor, pero como veis se relaciona con un caudal que no es tan grande, con lo cual al final esa tasa de emisión
no es tan relevante. Sin embargo, cuando nos vamos a SSA, al tanque de ecualización, vemos una concentración que es más baja que la de DESPI, pero tiene un caudal en comparación muy grande, con lo cual esa tasa sí es muy significativa y en relación a la tasa global tiene un gran peso. Bueno, ¿qué se hizo luego con todo este compendio de datos y, bueno, en concreto con los datos de concentración? Pasamos a una modelización, se evaluó un modelo CalPUF, se acopló la metodología de un año lectivo 2017 y se hicieron percentiles horarios 98 y 99,5. ¿Por qué? Simplemente porque son los criterios de autorización en general en Francia de emplazamientos industriales y órdenes ministeriales según este tipo de actividades. Estos son los receptores que se evaluaron, los cuales se pusieron de acuerdo entre la parte de gestión industria-ciudadanía y la industria. Y bueno, aquí podéis ver los que son y la distancia al centro de la malla, al centro del dominio. ¿Qué obtuvimos? Pues obtuvimos dos mapas de impacto, en un percentil 98 y un percentil 99,5. Es decir, que aquí estamos visualizando... el mapa nos indica las... Vale, bueno, creo que nos hemos quedado sin batería en esto. En el mapa de la izquierda, las 175 corresponde a las 175 horas peores del año y el mapa de la derecha las 44 horas. Simplemente podéis ver que hay uno de los receptores, el receptor 1, donde en el mapa de la derecha está dentro de la isódora roja, es decir, supera ese nivel de 7 unidades de olor metro cúbico. Ahí está el resumen para que podáis ver, bueno, obviamente un percentil 99, hablamos de 44 horas, es más estricto, más conservador y hay concentraciones superiores en comparación con el percentil 98. ¿Qué conclusiones después de todos estos datos? Principalmente que el foco emisor y la industria que tenía más responsabilidad directamente en ese impacto era la industria SSA, que correspondía al matadero, y que el impacto del resto de los focos, según la modelización, no era significativo. Esto se sabe también porque la modelización que os presenté es la global, pero luego se puede ver independientemente para cada foco y ver el impacto, la relevancia que tiene cada uno. ¿Qué alternativas se propusieron desde Odornet en conjunto con la industria? Bueno, si hablamos del efluente, hay diferentes compuestos, digamos, que pueden ayudar a la disminución de sulfuro de hidrógeno, se puede utilizar soluciones que aumentan la oxigenación o el potencial redox, inhibiendo también la formación de bacterias sulfatorreductoras. Pueden ser estos o pueden ser otros. Aparte, a nivel también del efluente, bueno, puede haber un cambio o una modificación en la ingeniería hidráulica, se pueden aumentar diámetros de tuberías, sectores, poner otro tipo... doble tubería, digamos, o en paralelo para disminuir los caudales. Bueno, se pueden hacer determinadas operaciones. Por otro lado, se puede cubrir y desodorizar aquellos elementos dentro de la industria que realmente eran relevantes, como este tanque de ecualización. Esto es una alternativa normalmente más costosa, pero bueno, se debe evaluar. Y por otra parte, siempre es interesante también, dependiendo del foco que tengamos, a lo mejor si es un edificio, por ejemplo, donde la actividad se realiza en una zona muy concreta dentro de ese edificio, hacer una extracción o una desodorización puntual de sitios concretos y no de todo el área. Si hablamos de dispersión, también es interesante, si tenemos chimeneas que están emitiendo, valorar también reagrupar estos flujos y aumentar su altura para favorecer la dispersión. Por otro lado, también hay opciones de monitorización en línea, tanto cuando añadimos reactivos a un flujo para eliminar ese sulfídrico o valorar las condiciones de operación, como también para saber exactamente cuándo debemos actuar. No siempre estamos en una situación crítica y se puede ver a través de sensores o tema de monitorización. Y bueno, finalmente hablar de la importancia de las acciones de comunicación y de los intercambios regulares y permanentes, tanto por parte de la fiscalización y empresa como con la ciudadanía. Me he pasado ya el tiempo. Muchas gracias.
Laura, yo tengo una pregunta al respecto. Bueno, se ve bastante completo el estudio, se utilizaron distintas metodologías de medición. Sin embargo, veo la ausencia del nexo con la ciudadanía. Porque, claro, vemos muchas metodologías de medición, pero ¿se hizo alguna comunicación con la ciudadanía, ya sea informando o utilizando a la ciudadanía como sensor? Y si no se hizo, ¿qué es lo que recomendarías? Bueno, el tema con la ciudadanía es algo que queda un poco deficiente en este estudio, porque sí que hubo una bastante buena comunicación y ampliación de esta comunicación entre industria, no solo cada industria, sino esas industrias entre sí, que es muy importante crear también un plan de acción y comunicación entre ellas, es decir, no solo lo mío, sino que estamos en un mismo sitio y comuniquémonos. Con este caso, con la Dirección Departamental de Población y Protección de la Loira, que es la parte que gestiona como las quejas con la ciudadanía. Pero la ciudadanía propiamente no está interviniendo, por ejemplo, con una plataforma o con un tema de mesas de trabajo. Entonces sí que son puntos que quedaron débiles, yo creo, y que deberían, bueno, y que según me han comunicado también mis compañeros desde Francia, están trabajando en ello, que pueden ser mesas redondas donde, aparte de propiamente la industria y la fiscalización, incluya pues representantes de la ciudadanía o se valoren modelos de ciencia ciudadana como ejemplos que vamos a presenciar mañana a través de apps, de tecnologías, donde, como tú comentas, la propia ciudadanía puede ser parte de la solución del problema, que al fin y al cabo es lo que buscamos hoy en día, ¿no? Porque también es verdad que muchas veces hablamos de muchas tecnologías, pero siempre necesitamos comunicar, y si conseguimos aunar a las diferentes partes para conformar una solución, pues es la parte más óptima. ¿Preguntas? Aquí, por favor. Muchas gracias por la presentación. Había una tabla donde tú mencionaste una serie de especies químicas, ¿cierto?, que midieron de manera conjunta en las distintas empresas, ¿cierto? Y después hubo una bajada a especies químicas específicas por cada empresa. ¿Me podrías comentar cómo hicieron, digamos, la selección de algunas especies trazadoras? Sí, no es tanto en común con las empresas. Se tomaron muestras en determinados focos de las diferentes industrias y se analizaron por olfatometría dinámica, y simultáneamente se le hizo un análisis molecular. Dentro del análisis molecular, nosotros, en función del OTV, de este número límite, sabemos cuando una sustancia está por encima de, y es decir, como tú dices, cuándo puede representar un trazador. No necesariamente tiene que ser la misma para todas las industrias, sino que a través de este análisis, para cada una de estas muestras, podemos saber cuáles son las especies que podemos monitorear. También para el día de mañana, si queremos implementar un sistema de tratamiento, nosotros podemos saber qué pedir a nuestro proveedor. Es decir, tengo un flujo con esta concentración de olor, pero además sé que tengo A, B y C. ¿Qué puedo utilizar? ¿Qué porcentaje de rendimiento de reducción o de eficacia me ofrecerías? Este tipo de aproximación, donde hay una parte experimental de especiación química con la olfatometría dinámica en conjunto, para poder seleccionar algunas especies específicas, ¿es algo que de alguna manera ustedes pueden después entregarle a la autoridad para que pueda hacer un plan de seguimiento? Sí, si la autoridad considera con la industria monitorizar este parámetro, sí. Lo que pasa que sí que es verdad que estos parámetros, como tú bien dices, puede ser un trazador. Sabemos que estos elementos en concreto con nombre y apellidos están involucrados en el olor, pero no quiere decir necesariamente que porque vayas a batir uno de ellos o muchos, no vayas a tener olor, porque, como sabemos, el olor es una mezcla de muchas moléculas. Entonces esto es, creo, particularmente bueno a la hora de elegir tratamientos de reducción para tus emisiones, y tienes que ofrecerle a tu proveedor, porque dices, quiero reducir esto, pero bueno, basarse únicamente y decir que teniendo un abatimiento de X compuestos voy a dejar de tener olor, quizás sea demasiado ambicioso. Pero desde luego es una buena metodología porque te permite no solo hablar de concentración de olor en unidades de olor metro cúbico, sino saber qué moléculas se participan más activamente en esto. Muy bien, gracias. A ti. Agradecemos a la licenciada Rodríguez por su presentación. Muy bien.